¿Cuántos ya estamos acá en este lugar? ¿Cuántos ya estamos despiertos? ¿Qué pasó? ¿Todavía están dormidos o ya están despiertos? Amén. Todavía estamos pensando en nuestra camita, en el sueño, pero no, ¿verdad? Estamos en este lugar dispuestos a aprender de la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos a este lugar. Amén. Damos gracias al Señor porque nos permite llevar a cabo este maravilloso servicio que es especialmente para todos ustedes que están en este lugar. Amén. Pero muy especialmente también para los padres. Amén. Así que le cedo la palabra a hermano Jesús. Pero bendiga, hermanos que están acá en esta noche, que saludarlos, es una bendición estar acá, como decía Denis, ¿verdad? Y agradeciendo también a todos los padres de familia de la iglesia. Bienvenidos los que están entrando, pasen adelante, ¿verdad? Qué alegre tenerlos por acá. Así que, hermanos, tenemos preparado algo muy especial en esta maravillosa tarde-noche, ¿vale? Es un tema muy importante, no aludido solo a los padres, claro, a los padres, claro que sí, pero también a todos aquellos varones que estamos acá, que aún no tenemos el privilegio de ser padres, pero la palabra del Señor es para todos, ¿verdad, hermanos? Así que vamos a dar inicio. Para mí es un gusto saludarlos, de verdad, y el tiempo, por el hermano Denis, es el que va a iniciar. Amén. Tomemos todos nuestros lugares, pongámonos cómodos, amén, porque ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor, amén. Pero antes de iniciar, yo me ponía a pensar y haciendo una comparación. Para el 10 de mayo, ¿cuándo nos despertamos a las 3 de la mañana escuchando cohetes? Desde las 3 de la mañana se escucharon los cohetes, bombas, mariachis, de todos los escuchamos. ¿Y a cuántos nos despertaron hoy los cohetes? Amén. A ver, madres, ¿qué regalo les dieron por el Día de la Madre? Cuando es el Día de la Madre, vemos que desde el 1 de mayo hasta en los semáforos, hasta en las tiendas hay arreglos de flores, de rosas, girasoles, tulipanes, rosas rosas, rosas rojas, amarillas, celestes, blancas, de colores, arreglos en forma circular, arreglos cuadrados, arreglos de triángulo, arreglos para poner en la pared, arreglos para poner en el suelo, arreglos aéreos. ¿Y qué recibieron de regalo hoy los papás? Amén. ¿Cómo? Amén. Pero ¿por qué crees que pasa eso, ¿Qué crees que sucede eso? Que vemos tanto para la madre y yo para el padre, ¿no? ¿Qué crees? Es lo que yo escuchaba un comentario hace unos días respecto a esto, de que por qué hay tanta cosa por el Día de la Madre. Decía alguien, para el Día de la Madre mejor es no hacer planes en el trabajo, salir temprano porque vamos a encontrar tráfico por todos lados. Los restaurantes van a estar llenos. Yo llevo un tráfico. Como que un accidente. Sí, un poco de un accidente. Hasta más temprano llegamos a la casa. Pero alguien decía, pero ¿será posible que se tendrá más afecto hacia la mamá o hacia que al papá? Pero la verdad es que no. Sino que resulta ser que a veces la mamá pues es un poco más fácil de que uno de hijo, pues uno le haga la invitación a desayunar, a almorzar, a cenar. ¿Por qué? Porque hasta existe en la ley de que les dan feriado a las mamás si trabajan. Otras que tienen un horario de trabajo de mediodía, otras que tienen el privilegio de ser amas de casa, pues están más fáciles de que los hijos se les haga la invitación. Pero los papás, pues ellos no pueden darse como que la facilidad de estar siempre en casa. Ellos siempre tienen que tener un trabajo, ellos siempre tienen que estar ocupados, su tiempo realmente es corto.
pero es porque ellos tienen una misión importante como padres y como jefes del hogar. Porque no crean, no es tan fácil. Si lo vemos de esa manera, no es tan fácil como ser el papel de papá, tener al día o al tiempo el sustento de la casa cada mes. Amén. Ellos siempre tienen en mente primero el trabajo. ¿Por qué? Porque del trabajo ellos sostienen la casa. Ellos obtienen su salario para dar el pan, ropa, alimento, dar vestuario, calzado para los hijos. Entonces, realmente el trabajo del papá es muy importante para nosotros y para nuestra familia. Así que les deseamos un feliz Día del Padre a cada uno de ustedes, de los que están en este lugar y que tienen el hermoso privilegio de ser padres. Entonces le damos un fuerte aplauso a los padres que están presentes en el hogar, que es una gran bendición. Es un ejemplo muy grande, la verdad, mayormente para los hijos varones, porque he visto hijos varones que se han criado sin sus padres por X o Y motivo, y la forma en que toman decisiones a veces es muy diferente a uno que tiene un ejemplo. Hay quienes que tenemos ese privilegio maravilloso de tenerlos y agradecemos en este día. Siempre, no solo en este día, pidamos a Dios por ellos, pidamos a Dios por ellos siempre. Que Dios nos permita tener acá con nosotros por mucho tiempo, porque por experiencia propia, a mis 30 años, yo sigo aprendiendo de mi papá. No puedo dejar de aprender de mi papá y yo darle vida hasta que me aprenda por lo menos la mitad de lo que ella sabe. Porque sí, uno del hijo varón empieza en su hogar, en su familia, una figura paterna es muy importante. Así que tienen a su padre, agasájenlo, visítenlo y llénenlo de mucho cariño, aunque a veces son un poquito no tan afectuosos, no somos los varones, ¿no? Entonces es un poco complicado a veces, pero hay que salir de esa rutina o de ese cuadro que se tiene, siempre marcado de cariño entre varones, ¿verdad? Se puede hacer si es un cariño fraternal, mayormente si es por medio del amor de Dios. Así que, felicidades a los padres y Bueno, ya entrando entonces en materia de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a ver un poco de lo que fue la vida de Josué. ¿Alguien ha escuchado sobre Josué? Amén. Crean, hermanos, que cuando nosotros leemos el libro de Josué, es como que si estuviéramos presenciando una película medieval. ¿Cuántos hemos visto películas de guerras, de soldados, de peleas medievales? Cuando yo empiezo a leer el libro de Josué, me parece como que estuviera viendo una película de guerras. Porque Josué tenía una misión, tenía un trabajo muy importante. Amén. Vamos a ver la base bíblica, donde nos vamos a centrar en esta conferencia. Vamos al libro de Josué, capítulo 24, versículo 14 y 15. Para los que tienen su Biblia, pues pueden abrirla. Ahora, si no, pues pueden verla aquí en la pantalla. Versículo 14 dice: Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, dice el 15, servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Veamos un poco de lo que fue la biografía o qué conocemos acerca de Josué. Dice el punto número 1, el significado del nombre Josué. El Señor es mi salvación. Ese era el significado del nombre Josué. Amén. Luego encontramos que fue hijo de un hombre llamado Nun.
Su abuelo se llamaba Elisam. Josué era descendiente de una de las tribus que se llamaba Efraín. Dice también que nace alrededor del año 1500 antes de Cristo y que muere a un aproximado de 110 años de edad. ¿Cuántos no quisiéramos vivir 110 años? Amén. ¿Cuántos no quisiéramos tener la edad que tuvo Josué, la edad que tuvo Adán, la edad que vivió Matusalén? Amén. Vemos que estos grandes hombres vivieron muchos años. Amén. ¿Pero por qué razón? Ellos lograron vivir todos esos años porque ellos, número uno, tenían una misión importante, pero también porque ellos vivieron conforme a la palabra del Señor. Amén. ¿En dónde encontramos por primera vez a Josué? Según los libros de la Biblia, en Éxodo capítulo 17, del verso 8 al 16, es donde encontramos que el pueblo de Israel se enfrentó al pueblo de Amalek, a los amalecitas. Y Josué dirigía al pueblo de Israel durante esa batalla. Algo que nos hace recordar de este pasaje bíblico es que dice que Moisés, mientras Josué dirigía al pueblo de Israel, dice que Moisés subió a la cima del collado y dice que mientras el pueblo de Israel se iba a enfrentar, dice que él levantaba sus brazos. ¿Sí? Pero como ya Moisés era de avanzada edad, sus brazos decaían. Porque imagínense nosotros manteniendo los brazos estirados hacia arriba durante mucho tiempo. Pero dice que dos hombres le ayudaron a levantar los brazos. ¿Quién sabe el nombre de estos dos hombres? ¿Uno? No. ¿A Moisés? Sí, a Moisés. Josué y Aarón y Hur. Y Josué era el que se encargaba de dirigir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés fue el que le encomendó la misión de que él fuera dirigiendo al pueblo de Israel mientras él iba a subir al collado, porque dice que Dios les daba la victoria al pueblo de Israel solamente si Moisés levantaba las manos. Si Moisés decaía, el pueblo de Israel perdía. Entonces, para que, como Moisés era de avanzada y para que no se cansara, entonces para eso estos hombres le estaban ayudando para que Moisés no bajara sus brazos. También, lo sentaron en una roca porque Moisés era de altura bastante alta, ¿verdad? Entonces, para que pudieran ellos estar ahí, lo sentaron en una roca y le levantaron los brazos para que el pueblo de Israel pudiera ganar la batalla. Pero Josué tenía la misión de guiar al pueblo de Israel, que está dentro del campo de batalla. Amén. Amén. También dice que cuando Dios hablaba con Moisés, todos se iban a sus casas, pero solamente Josué se quedaba en el tabernáculo, mientras Moisés terminaba de hablar con Jehová. Amén. Pero Josué tuvo una misión muy especial. En el libro de Números, capítulo 13, verso 8, nos encontramos que Josué fue el que representó a su tribu, a la tribu de Efraín, porque Dios le encomendó a Moisés que nombrara a un hombre representante de cada tribu para que fueran a espiar, para que fueran a ver la tierra prometida y cómo ésta se encontraba. ¿Y qué dice que encontraron en la tierra prometida? Casas fortificadas, encontraron que eran hombres gigantes. Amén. Habían hombres gigantes. Y dice el verso 8 que de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Ahora que hay un punto importante. Al principio de la historia, Josué, en su nombre real era Oseas. Amén. Pero después en el verso 16 dice que obtuvo otro nombre. Moisés se dirige directamente hacia él. Y dice acá, estos son los nombres de los varones de Moisés
que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Lo encontramos en el verso 16 del capítulo 13 del Números. ¿Y qué dijimos que significaba Josué? El Señor es mi salvación. ¿Amén? Entonces dice que estos 12 hombres, porque eran 12 tribus, fue un representante de cada uno de la tribu. Y entonces cuando regresaron estos 12 hombres, 10 de ellos dijeron, definitivamente, no podemos enfrentarnos contra todo ese ejército, porque es un ejército de gigantes, las calles son fortificadas. Moisés, definitivamente no nos vamos a poder enfrentar con estos hombres. Pero solamente Josué y Caleb, miren que iban cargando 10 de los hombres. Un fruto gigante, quiere decir que hasta el fruto de esa tierra era grande. Pero solamente Josué y Caleb dijeron, en el nombre de Jehová de los ejércitos, nosotros vamos a ir a derrotar a ese pueblo de gigantes. Amén. Este hombre fue un hombre valiente, un hombre de valor. Amén. ¿Y cuál fue su recompensa? Ser elegido juntamente con Caleb como los únicos en entrar a la tierra prometida de los que venían desde Egipto, porque recordemos también que solo fueron permitidos que ingresaran también los que iban naciendo durante el camino al desierto. Amén. Pero dice acá, su misión comienza cuando Dios lo elige, cuando Dios lo elige como el sucesor de Moisés. Recordemos que Moisés iba liderando al pueblo de Israel, iba guiando al pueblo de Israel. Entonces dice, recordemos que Moisés fue uno de los que no se le fue permitido entrar a la tierra prometida, solo verla desde lejos en el monte Abarim. Encontramos esa parte de la historia en Números capítulo 27, del 15 al 18. Pero cuando Moisés muere, Dios se le presenta a Josué tal y como lo hacía siempre con el líder anterior. Ahora le fue traspasada la promesa que Dios da a Moisés. Eso lo vamos a encontrar en Josué 1:5. Ahora él tenía que conquistar a los reinos que Jehová heredó al pueblo escogido y repartírsela tal y como él mandaba. Dice que solo Josué le repartió a 9 tribus y a la mitad de la tribu de Manasés, porque Moisés ya la había repartido a 2 tribus y a la otra mitad de la tribu de Manasés. Y fue así como logró derrotar solo Josué a cuántos reinos, a 31 reinos logró enfrentar Josué. Amén. Y así es como vemos la misión importante que tuvo Josué al guiar al pueblo de Israel. Y aquí vemos acá, ustedes padres de familia tienen una misión importante también, que es guiar tal vez no a un pueblo, pero sí tienen la misión de guiar a una familia en el camino correcto. Amén. ¿Y cómo terminamos con Josué? En el capítulo 24, aquí encontramos en el verso 1:5 la promesa que Dios le dio a Moisés. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa promesa ahora sigue vigente para cada uno de nosotros. Amén. En las pruebas que nosotros tengamos, Dios siempre va a estar ante nuestro lado todos los días de nuestra vida, como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, así también va a estar con nosotros. Ahora veamos ya lo último. En el capítulo 24 vemos un mensaje de despedida de Josué hacia el pueblo. Ya Josué era de avanzada edad, ya tenía 110 años. Pero en el verso 2, Josué le da un mensaje al pueblo. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahí vemos que Josué les empieza a recordar desde dónde venía siendo el pueblo elegido por Dios.
desde dónde había sido escogido y de dónde había sacado a Abraham para llevar una misión importante. A Abraham también Dios le dio una promesa que a pesar de su edad avanzada, él iba a tener una descendencia. Amén. Entonces desde ahí vemos que el pueblo, que Dios iba escogiendo a su pueblo. Y si continuamos en la historia, vemos que Josué le sigue recordando desde Abraham, Jacob, Esaú, Isaac, cómo fue que llegó José al pueblo de Egipto, cómo fue que el pueblo de Israel llegó a ser esclavo de Egipto, cómo fue que Moisés lo sacó de la esclavitud de Egipto, todos los milagros que vio el pueblo de Israel a través del camino al desierto, cómo fue que Josué los guió para poder enfrentar a tanto reino, a tanto ejército, y que fueran heredados por una tierra prometida sin levantar un dedo de trabajo. Porque Dios ya tenía una promesa importante para el pueblo de Israel. Amén. Pero ¿qué termina diciendo Josué? Versículo 14, como un mensaje de reflexión al pueblo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado de Egipto, y servir a Jehová. Algo que podemos analizar acá es que a pesar de ser un mensaje de reflexión, hermanos, no era obligatorio. Solo Josué les estaba haciendo conciencia de todo lo que había hecho Dios con ellos. Y que para poder vivir agradando a Dios, ellos tenían que servir a Jehová. Pero ahora vamos a ver la segunda parte del mensaje con el hermano Gerson y vamos a ver una pequeña reflexión que vemos al final de la historia de Josué. Gracias, Denis. Vamos a ver, entonces acabamos de ver la historia casi completa de Josué. Tengo unas preguntas. Vamos a ver qué puso atención. ¿Cuál es el significado del nombre de Josué? O sea, el que se le haya quedado. El Señor es mi salvador. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el papá de Josué? No. Muy bien. ¿A los cuántos años aproximadamente falleció Josué? 110 años. Así es, muy bien. ¿A cuántos reinos derrocó Josué la tierra prometida? 31. Muy bien. Fíjense, hermanos, que sin querer, esto estamos estudiando en el programa de los jueves, el libro de Josué, porque los chicos querían aprender toda la historia bíblica desde el principio. Empezamos Génesis, nos fuimos con Éxodo y de ahí nos armamos un poquito hasta Josué para que nos agregar un poquito con números y Levítico, que son muy teólogos y teóricos. Nos pasamos a Josué y justamente estamos viendo esta parte tan maravillosa de este valor. Entonces vamos a entrar ahora a lo que es nuestra reflexión. Josué no terminó su reflexión hacia el pueblo solo con el versículo 14, sino que continúa con una frase muy importante en el versículo 15. Yo lo puse acá en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho esa traducción de la palabra del Señor. Lo podemos ver ahí. Al final, después de que Él les dice lo del versículo 14 de que no deben adorar a los dioses de sus padres, o sea, de los que estaban antes de Abraham, o los que estaban en Egipto, o los que estaban acá, termina con esta frase Josué diciendo: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quien servirás. Y hace dos preguntas. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Y termina con esta maravillosa y poderosa frase: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Nos vamos a enfocar solo en este versículo, hermanos. Un gran pasaje de la Biblia y lo podemos desarrollar muy bien. Hay algo que nos llama la atención nos llama la atención en este versículo, pero a mí me llama también la atención algo, que ser un hombre de valor
o ser un padre ejemplar no solo se aprovecha en el hogar, hermanos, sino también en la vida espiritual y también en la vida secular. El luchar por ser una buena cabeza de hogar, ojo, esto va para todos, aunque no tengan pensado ni siquiera casarse, pero algún día lo van a hacer. Y es bueno que tengamos presente esto, la vida de Josué y este versículo, y que vayamos desde ya mentalizándonos, y cuando lleguemos algún día a formar nuestra familia, vamos a ser como Josué. Entonces no solo nos sirve, como les decía, se aprovecha también en el hogar, ¿sí? Y en la vida espiritual y en la vida secular, porque un padre debe de ser líder, así como Josué lo era. Él era el guía del pueblo de Israel. Esto lo convertía en un hombre de honor y se volvió un líder nato. Cuando nosotros luchamos ser como Josué y nos enfocamos en este versículo que vamos a ver ahorita, nosotros nos vamos a volver líderes natos, no solo de su hogar, sino de donde quiera que Dios los vaya a poner. Porque yo le pregunto muchas veces a mis alumnos de escuela dominical, adolescentes 13, 14, 15 y 16 años, que la mayoría, pues, sus papás están en la iglesia y están acá y los han inculcado, y les pregunto, ¿a quiénes los ponen de líderes de grupo? ¿O a quiénes les gusta ser un líder de grupo en el colegio? Y todos así, cada vez a mí no me gusta, porque nadie hace caso, nadie hace ese parte que están regañando, pero ¿por qué no se eligen a ustedes? Porque son los responsables, porque es, por lo otro. Y todo eso, hermanos, viene siempre de temor a Jehová. Recordemos que el principio de la sabiduría dice que es el temor a Jehová, creo que es. ¿Vale? Entonces, quiero que nos enfoquemos bien en esto. Quiero dejar algo bien claro para que comprendamos todos esta reflexión. Es que no necesitamos ser un padre para comenzar a ser hombres de valor. Porque Josué comenzó a ser un hombre de valor desde antes de tener a su familia. Él empezó a cultivar ese valor en su vida desde que salió de Egipto. Porque cuando cultivamos ser hombres de valor, hermanos y jóvenes que están aquí en esta noche, nosotros le damos un valor agregado al mundo, ¿saben? Hacemos la diferencia y nos volvemos prominentes como se volvió Josué. Si nosotros procuramos seguir los pasos de Josué, vamos a ser hombres de valor que aportan al mundo, que aportan a la sociedad. ¿Amén? Así que vamos a desglosar este versículo en 3 puntos muy importantes. 3 puntos que debemos aplicar todos a nuestra vida, aunque no seamos padres, aunque seamos casados nada más, aunque estén solteros, aunque sean damas, también se pueden aplicar estos pasos para nuestra vida y cómo los debemos de aplicar para ser personas de valor. Número 1. La decisión. La primera parte de este versículo. Pero si te niegas a servir al Señor, dijo Josué, elige hoy mismo a quién servirás. Josué continuaba exhortando al pueblo, hermanos, a tomar la decisión, preguntándoles a qué Dios ellos iban a servir. Si a los dioses de sus padres o a Jehová. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida, hermanos? Dios te da la oportunidad y el libre albedrío de tomar también esta decisión, de tomar la decisión de a quién nosotros vamos a servir. Y la decisión es únicamente nuestra. Cuando Josué dijo esto, ya no tenía a Moisés picándole las costillas diciéndole, no, eso no lo tienes que hacer, no, a eso no tienes que decir. Y él era el líder del pueblo de Israel, ya no tenía un mentor. Él era el mentor de los demás. Y él tenía que tomar la decisión, así como a nosotros a veces nos corresponde. Sabiendo bien que si decidimos servir a Dios nosotros, ya no debemos de formar parte de muchas cosas dañinas que el mundo ofrece. Por eso es esa decisión. Quizás aquí no es que nos vayamos a Icana o a otro Dios que no sea al Dios que nosotros servimos, pero sí lo podemos sustituir por otras cosas dañinas que nos ofrecen afuera o que nos ofrece el mundo.
Cuando nosotros nos animamos a tomar esa decisión, hermanos y hermanas, tenemos que tener presente que debemos de apartar todas las cosas dañinas que antes el mundo nos ofrecía. Si aún estamos pensando si en servirle a Dios o no, es muy posible que tengamos miedo. Josué tuvo miedo. Tuvo miedo cuando Moisés le dijo y le encargó la gran tarea de dirigir al pueblo. Yo me imagino a Moisés, primero terapiando a Josué. Mirá, yo no voy a poder cruzar. Jehová me prohibió cruzar por un poquito que tuve por ahí. Y alguien tiene que liderar al pueblo. Y no veo a nadie más idóneo que tú. ¿Qué vendría a tu mente, Jackson, si de repente te dice alguien, vas a dirigir la conquista de un pueblo de aproximadamente 2 millones de personas? ¿Cómo se sentiría? Sí, no, creo que primero se me viene a la mente como fue Moisés, ¿no? Primero puso un montón de excusas, ¿verdad? Pero no puedo dejar. No puedo hablar, soy falta de habla, pero al final yo creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que nervioso el saber qué es lo que va a suceder más adelante. Exactamente. Muchos sentimientos vendrían a nuestra cabeza, a nuestro corazón, a nuestra alma, qué sé yo, para tomar esa decisión. Y servir a Dios, hermano, no está tan alejado de eso. Porque podemos sentir miedo al decir es que voy a dejar muchas cosas. ¿Lo sigo o no lo sigo? ¿Qué hago? ¿Me van a dejar de hablar? Ya no le voy a caer bien a las personas con las que le caigo bien. Y muchas otras situaciones pueden venir a nuestra cabeza. Y es válido el tener miedo. El tener miedo no nos resta valor, hermanos. Al contrario. Porque hay una frase muy bonita que dice que un héroe verdadero no es aquel que no le tiene miedo a nada. Un héroe verdadero es que a pesar de que tiene miedo, se enfrenta a las situaciones que se tienen que enfrentar. Y así es la decisión de querer servir al Señor. Amén. Y la decisión solamente la podemos tomar nosotros. Eso solo es la primera frase. Era lo que Josué quería dar a entender al pueblo. Decídanse, ¿a quién van a servir? Vamos a ver el siguiente punto. La elección. Segunda parte del versículo 25. Pregunta, ¿acaso optarás por los dioses de tus antepasados, que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Les hace estas dos preguntas. Josué veía la influencia que los antepasados tenían sobre el pueblo de Israel y sobre la cultura que rodeaba ahora a Israel con los nuevos pueblos que estaban conquistando, porque todos tenían a sus propios dioses. Y Josué veía toda esa influencia que estaba llegando a la vida de todo el pueblo. De nuevo Josué le dio a elegir al pueblo entre los dioses falsos y el Dios verdadero. Hermanos, tristemente muchas personas no deciden seguir a Jesús verdaderamente debido a lo que les inculcaron sus padres de pequeños. O también quienes no se deciden servir a Jesús como se debe debido a la influencia de la presente cultura que hay ahora que promueve demasiado el ateísmo. ¿Ya? Pero hermanos, como hombres de valor, nosotros debemos tener una mayor influencia. Y debemos inculcarle a nuestra familia esa influencia. Una de las más grandes influencias que debe tener un hombre de valor es la palabra del Señor. Es la Biblia, es la lectura. Por eso se promueve mucho la lectura de la palabra del Señor. Porque ¿de dónde vamos a sacar nosotros el consejo que necesitamos? Las palabras de aliento que necesitamos. Sabemos que están en la Biblia, claro que sabemos que están ahí, pero ¿dónde? Amén. Y esa debe de ser nuestra mayor influencia. Para nosotros pasarla a nuestra familia. Y no basarnos, hermanos, en la cultura que nos rodea,
esto va para los más jóvenes. Allá afuera se promueve actualmente mucho el ateísmo, el ser agnóstico. Y no realmente pues, lo que nosotros sabemos, el Dios verdadero con el que nosotros servimos. Amén. Y no debemos de basarnos nosotros a la cultura que nos rodea. Al contrario, nuestra influencia debe de adaptarse a la cultura actual para que nosotros podamos hablar de la palabra de Dios allá afuera. Pero ¿cómo así? ¿Cómo adaptar nuestra influencia hacia la cultura de afuera? Eso no es algo nuevo, hermano. Pablo lo dice. Hechos capítulo 17 nos habla de Pablo cuando fue a Atenas, un lugar lleno de personas religiosas y de dioses. Y Pablo se fue a meter nada más y nada menos con todos los filósofos que defendían a sus dioses. Y empezaron a debatir, no a discutir, a debatir acerca de Jesús y de su resurrección. Y Pablo empezaba su discurso diciendo: yo veo que aquí hay muchos varones religiosos en todo sentido. Voy y camino por las plazas y veo altares, puntos de adoración. Pero me llamó la atención uno, dijo Pablo, uno que estaba vacío, que decía: a un Dios no conocí. Captó la atención de todos. Y empieza Pablo: de ese Dios es quien yo les vengo a predicar y a hablar el día de hoy. Si seguimos la lectura, hermanos, en el versículo 24 en adelante de Hechos 17, empieza Pablo a decir que es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay. Un Dios que no vive en templos hechos por hombres. Un Dios que no tiene, que las manos humanas no lo pueden servir. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de nada. Es quien da la vida y el aliento y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra, decía Pablo. De antemano decidió cuándo se levantarían reinos y cuándo caerían. Y determinó los límites de cada uno de esos reinos. El 28. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, dice: nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Pablo tomó lo que tenía de la cultura que lo rodeaba y lo transformó. Lo cambió. Y les seguía hablando de Jesús, y les seguía hablando, y empezó a hablar de la resurrección de los muertos, y muchos no le creyeron, le decían que estaba loco. Pero muchos les decían: Pablo, cuéntame más. Queremos adorar a ese Dios no conocido. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos influir allá afuera? Primero, teniendo bien claros nuestros principios y nuestra fe. Eso es lo que nos hace verdaderamente hombres de valor, para aportar ese valor agregado a este mundo que tanto lo necesita. Y por último, la resolución. Josué termina con esta frase: pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Al final de su discurso, Josué se pone en la brecha y testifica sobre su postura en la elección del servicio hacia Dios. Él se planta firme. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi familia vamos a servir al Señor. Iniciamos con la palabra "pero yo y mi casa", indicando el favor de él y de su familia, que aunque fuesen los únicos en elegir el servicio a Dios, ellos iban a permanecer fieles. Aunque el millón de israelitas dijera que no, ellos iban a seguir firmes con esa promesa. ¿Por qué Josué se mencionó a él primero? Regularmente cuando decimos yo y hermano Wilson, de repente hay una frasecita que sale: ay,
delante. Porque gramaticalmente dice que no es correcto esa manera de decirlo. ¿Pero por qué? Pero la Biblia no tiene errores gramaticales. ¿Por qué Josué se menciona primero? Porque Josué, como líder sacerdote de su familia, hermanos, estaba poniendo a él primero como ejemplo de servicio. No era porque se le chispó decir el yo primero, no. Era porque él quería dejarles bien claro que él iba a empezar con su ejemplo para continuar con su familia. Recordemos otro caso también con Pablo, al carcelero de Filipos. Cuando el carcelero se dirige a Pablo y le pregunta: Pablo, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? ¿Y qué es lo que le responde Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo menciona a él primero. Porque primero tienes que ser hombre, como cabeza de hogar. Porque aunque al principio seamos solo nosotros, hermanos, los que aceptemos la salvación, eventualmente la salvación va a llegar al resto de nuestro hogar. Toda tu familia va a ser conmovida y transformada en su momento. Pero se debe empezar ¿con qué? Acá no estoy hablando solo de los padres, no, puede ser un hijo, una madre, una hija, un padre también. Con uno que empiece en el hogar, hermanos, ese hogar puede ser transformado y conmovido. Como padres de familia o como hombres de valor, así como lo fue Josué y el carcelero, que el mejor ejemplo que ellos pudieron haber hecho es tomar la decisión de servir y seguir al Señor. Si nosotros lo hacemos, hermanos, les aseguro que cuando menos nos demos cuenta nosotros, a nuestro alrededor será envuelto en la atmósfera de la bendición que rodeará nuestro hogar. Porque la bendición tiene algo, hermanos, que es contagioso. ¿Sabían ustedes? La bendición es contagiosa. Por la bendición que recibe mamá o papá, se replican los hijos también. Por la bendición que el hijo puede llevar a la casa, se replica hacia los padres y hacia los hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que todos seamos bendecidos por Él. No importa cómo estemos, quiénes seamos o cómo seamos. La bendición de Dios es para todos. Y Dios no es egoísta, incluso aunque nosotros no queramos servirle. Pero si le sirve a mi mamá, Dios me bendice a mí. Es increíble, hermano. Pero el amor de Dios así es grande. Así que, si nosotros tomamos la decisión, vamos a influir en nuestra familia primero y en las demás personas que nos rodean, a que ellos también quieran ser diferentes. Termino mi parte con esto, hermano. Yo no sé si se dieron cuenta, pero la vida de Josué se resume en este versículo que leímos hoy. En el versículo 25. Josué hizo un resumen de su vida en ese versículo. ¿Se recuerdan de los puntos que vimos ahorita? El primero era decisión, elección y resolución. Y Josué describió su vida, ¿por qué? Porque primero él eligió seguir a Moisés para salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. Él lo decidió. Segundo, Josué eligió obedecer a Jehová aun cuando miles de israelitas desobedecían y adoraban a otros dioses. Él eligió obedecer a Jehová. Y por último, Josué resolvió ser ese agente de cambio que dio el valor agregado al pueblo de Israel. ¿Saben qué pienso yo, hermanos? Dios amaba mucho a su pueblo. Pero por dos hombres de valor, ese pueblo se mató. El primero fue Moisés. ¿Cuántas veces intercedía a Moisés por su pueblo? Muchas veces. Y Josué también le dio ese valor agregado al pueblo de Israel después de que Moisés ya no estaba.
¿Y cómo lo podemos saber o cómo podemos ver que en realidad Josué le daba ese valor agregado, hermanos? Porque a cada conquista que Josué iba, el pueblo de Israel siempre prevalecía y conquistaba y ganaba. Nos damos cuenta, hermanos, que un hombre puede hacer la diferencia. Una persona puede hacer la diferencia. También, si adentramos en los primeros libros de Josué, cuando Josué recibía la bendición de Dios y la ordenanza de Jehová de ve y ataca, él iba a atacar. Por un hombre también entró maldición en el pueblo. Alguien que después de haber destruido una ciudad no tenía que tomar nada de ella, pero su codicia lo hizo tomar. Y por ese hombre entró maldición. Y a la siguiente batalla, ¿qué pasó con el pueblo? Perdió por ese mismo hombre. De eso tenemos que tener nosotros cuidados, hermanos. Por una persona puede entrar bendición, pero también puede entrar maldición a nuestro hogar o a nuestro círculo familiar. La pregunta ahora es, ¿qué tipo de persona es la que quiere ser? ¿La que lleve bendición o la que lleve maldición? Como les decía al principio, la decisión es propia, es personal y es de cada uno de nosotros. Y en conclusión, Como primera conclusión que podemos encontrar de Josué, que Josué es un ejemplo sólido de liderazgo espiritual. también podemos encontrar que el liderazgo empieza en el hogar. No necesariamente como padre, puede ser como madre, puede ser como hijo también. La misión del padre, guiar a una familia y ser ejemplo como líder. Vemos acá entonces que como hijos también nosotros vemos a nuestros padres como un modelo a seguir. Como hijos vemos en nuestros padres un modelo a seguir, como mencionaba uno de ellos. Así que por último, decide hoy, tu hermano que estás acá, amigo, decide a quién servir. La decisión es completamente personal. Amén. Ya para terminar, ya como último, queremos terminar con una oración. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie todos los padres. Primero vamos a pedirle a todos los padres que se pongan de pie. Amén. Todos los que tienen ese hermoso privilegio, todos los que tienen esa misión de ser padres de familia. Amén. Muchas gracias por todo ese ejemplo. Gracias por toda esa batalla que han tenido desde el momento que tuvieron la decisión de criar a un hijo o dos hijos, tres hijos, yo no sé. Amén. Pero que el Señor sea el que los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Y que recompense todo el esfuerzo que cada día, cada minuto, cada segundo ustedes hacen por nosotros. Amén. Y yo sé que como padres tienen diferentes adversidades, tienen diferentes batallas. Un problema económico, problemas con los hijos, la enfermedad de un hijo, la muerte de hijos que han enfrentado. Pero hoy el Señor dice como Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Un aplauso para estos hombres fuertes. Terminamos esta oración agradeciendo al Señor por esta palabra que yo sé que ha hablado cada uno de ustedes. Amén. Y si están los padres juntamente con sus hijos, abrácenlos, díganles feliz día del padre. Si uno no puede decir feliz día del padre, dígaselo, abrácenlo y tenga un momento de